Bueno, para hablar de manejo endoscópico de la obstrucción digestiva en patología pancreática, que es una patología realmente controversial porque es, digamos, como la complicación alejada o crónica de diferentes tipos de patologías. En los minutos que me tocan, los objetivos van a ser definir la patología, ver los métodos diagnósticos, valorar las indicaciones, qué aporte hace la endoscopía a la terapéutica de este tipo de patologías y algo de lo que viene en relación a algún tipo de tratamiento. Algunas consideraciones antes de comenzar con la charla, que es que habitualmente las obstrucciones al tracto de salida gástrico han cambiado desde la década del 70 hasta esta época. Antes, fundamentalmente, en el 90% de los casos estaba referido a patologías benignas, como la úlcera gastrodenal. Luego, con el advenimiento de los inhibidores de la bomba de protón, empieza a cambiar y actualmente más del 70% de las causas se deben a patología maligna. De allí debemos considerar que los tumores periampulares son una de las causas más frecuentes. Dentro de estos, el cáncer de páncreas es la causa más frecuente del síndrome de obstrucción de la salida gástrica. Dentro de estos, en el 25% de los cánceres de páncreas van a producir esta patología o esta obstrucción, y además van a obstruir la vía aérea. Y un dato importante que después se presta para la discusión es en los pacientes que tienen tumores irresecables con obstrucción intestinal por el tumor, por lo que produce el propio tumor, y los pacientes con carcinomatosis peritoneal. Este slide es un slide que lo cedió gentilmente nuestro maestro, el doctor Navarrete, y habla fundamentalmente de que si el cáncer de páncreas es la causa más frecuente del síndrome de obstrucción de salida gástrica, y este tiene en la mejor posibilidad de resección entre el 10 y el 40%, pongamos que el 40% sea lo mejor, y la sobrevida a los 5 años del 30%, consideramos que solamente 12 pacientes pueden ser curados. El otro 88% van a ser pacientes de paliativo. Este va a ser nuestro 100% en los pacientes irresecables, y de esos sabemos que el 25% van a tener obstrucción. Es decir, como para llevar los números a la realidad y hacer tangible esto, debemos considerar que alrededor de 30 pacientes uno debe tratar con esta patología. Claramente, la obstrucción maligna a la salida gástrica, como ya dijimos, tiene una causa fundamental o una causa principal, que es el cáncer de páncreas, luego los tumores periampulares, tumores de duodeno, otros tumores que pueden ser metástasis de otras lesiones del cuerpo, y los tumores gástricos. Aquí ustedes pueden ver otras causas como el linfoma gástrico, cáncer de duodeno o un cáncer invasor de vesícula. El diagnóstico fundamentalmente está basado en la clínica, en el examen físico, la radiología, tomografía o resonancia y endoscopía. Habitualmente el paciente con clínica es un paciente que tiene una obstrucción, un síndrome obstructivo. El paciente va a tener distensión abdominal, epigastralgia, náuseas, vómitos, saciedad precoz y pérdida de peso. Uno de los parámetros que se toman para evaluar qué tipo de tratamiento uno puede ofrecerle a este tipo de pacientes es el performance status, considerando que 0 es el paciente que no tiene ningún tipo de restricción, y 4 el paciente que está postrado, que no puede efectuarse cuidados personales. En relación a esto, es importante tener en cuenta, porque fíjense que hay un trabajo bastante interesante sobre 105 pacientes que fueron tratados con stent. Los pacientes que tenían
un ECOG 3 y 4 tuvieron una supervivencia a los 3 meses del 26%, en tanto que los que tenían un performance status 1 o 2, la supervivencia fue del 60%. Esto es importante porque acá ya comienza a aparecer dentro de los tratamientos clásicos, que es el tratamiento quirúrgico, qué pacientes seleccionar para hacer una derivación, digamos, por una derivación, una gastroenteroanastomosis o una doble derivación que sería una derivación biliodigestiva. En relación a la radiología, habitualmente estos pacientes ya llegan a la consulta con una radiografía, con una tomografía, y fundamentalmente el objetivo es determinar la longitud de la estenosis, el grado de obstrucción y evaluar la vía biliar. Es muy importante la evaluación de la vía biliar porque esto antecede a la obstrucción duodenal, y ya vamos a ver cuáles serían los diferentes escenarios que se plantean para poder solucionar este tipo de patología. Bueno, habitualmente la indicación es en pacientes con tumor irresecable, con una sobrevida menor a 6 meses, y aquí en la selección de los pacientes también interviene otro dato fundamental, que es la carcinomatosis peritoneal. Aquí hay 2 trabajos bastante interesantes, fundamentalmente relacionados al tratamiento de los pacientes con carcinomatosis, y siempre está la tendencia en los grupos, digamos, que tratan este tipo de pacientes digamos ya, de quitarle las posibilidades de tratamiento a los pacientes que tienen carcinomatosis. Acá hay un trabajo bastante interesante de Mendelssohn y colaboradores, donde se trataron 215 pacientes, 116 con carcinomatosis y 76 sin carcinomatosis. Estos pacientes fueron tratados con stent. El éxito clínico, las complicaciones a nivel de reintervención y las complicaciones mayores fueron prácticamente iguales en los dos casos. Es decir, que sería algo a tener en cuenta cuando uno trata este tipo de pacientes. El tratamiento estándar de este tipo de pacientes generalmente fue el bypass quirúrgico. Lo que pasa es que esto está asociado, según las diferentes series, a una morbimortalidad que va entre el 8 al 33 o el 20 al 60% respectivamente. Luego, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, fue una alternativa menos invasiva. Posteriormente, en la década del 90, aparecen las prótesis autoexpandibles, que se convirtieron en una alternativa terapéutica, y últimamente la ecoendoscopía terapéutica, que viene a superar algunos obstáculos que nos impone este tipo de patologías. Las medidas de soporte general es, en este tipo de pacientes, nada de limitar la ingesta por boca, descomprimir el estómago con una sonda nasogástrica, hidratación parenteral, administrarle IVP a los pacientes en dosis alta, independientemente de la causa. ¿Por qué? Porque esto tiene un doble efecto, un efecto desinflamatorio y un efecto que disminuye la secreción gástrica. El apoyo nutricional es muy importante en este tipo de pacientes, es clave porque esto, digamos, acompañado de la restauración del tránsito intestinal, tiene que ver también con el grado de calidad de vida posterior. Y otro pilar importante es el tratamiento del dolor, donde la endoscopía también nos da una herramienta útil a través de la ecoendoscopía. ¿Cómo seleccionar al paciente para la paliación? Porque habitualmente cuando esto se trata en grupos, porque es muy interesante tratar este paciente en el seno del grupo, es decir, que el paciente cuando entra a la unidad debe ser tratado por un equipo multidisciplinario, es decir, cirujano, endoscopista, gastroenterólogo, oncólogo. Habitualmente la tasa de supervivencia de estos pacientes con un cáncer de estas características ronda entre 6 y 12 meses, y existe controversia en cómo paliar, cuál va a ser el tratamiento paliativo óptimo
¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico y el tratamiento endoscópico nos brindan prácticamente los mismos resultados. Lo que pasa es que hay algunos datos que hay que tener en cuenta. En fase temprana de la enfermedad, el tratamiento quirúrgico, digamos, según las distintas series, nos muestra más complicaciones en fase temprana de la enfermedad. En la fase tardía de la paliación, cuando uno lo ha hecho con tratamiento endoscópico, comienzan a aparecer más complicaciones en la fase tardía por el INGRO, el crecimiento, digamos, por dentro del estén, ya sea por arriba o por debajo de la prótesis. Entonces acá la pregunta es, ¿qué tratar? ¿Qué tratar en la obstrucción maligna a la salida gástrica? Entonces, lo que hay que tratar es la obstrucción duodenal, que produce un severo debilitamiento del paciente, la obstrucción biliar y el dolor. ¿Qué aportes tiene la endoscopía terapéutica a esto? Bueno, habitualmente la colocación de stent para paliar la obstrucción duodenal y la obstrucción biliar a través de la colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Qué aportes nos hace la ecoendoscopía? Bueno, esto nos permite, digamos, competirle a la derivación gastroenteral laparotómica y laparoscópica con la ecoendoscopía, al igual que el drenaje ecoguiado, el drenaje biliar ecoguiado, además del tratamiento por ecoendoscopía, ya sea haciendo un bloqueo, una neurólisis del plexo celíaco por ecoendoscopía, y otro tratamiento también, que no es menos importante, pero que muchas veces no se tiene en cuenta en los algoritmos de tratamiento de estos pacientes, que es la gastrostomía endoscópica, pero con intención descompresiva. Entonces, aquí algunos de los ejemplos, en un paciente que tiene habitualmente muy adelgazado, como ustedes pueden ver, entonces uno puede efectuar un gastrostoma con intención descompresiva. Al principio, ya habíamos dicho, colocación de una sonda nasogástrica. Algunas veces uno puede avanzar la sonda a través de la estrictura y dejarla colocada más allá también como un tratamiento, digamos, temporal, para luego tomar otro tipo de tratamiento. El tratamiento clásico fue la gastroenterostomía laparotómica, luego con el advenimiento de la laparoscopía, la gastroenterostomía laparoscópica, posteriormente el stent duodenal. Entonces ahí uno, teniendo una obstrucción duodenal, uno puede dejar colocado el stent. Ahí se empezó a utilizar esto, que tenía menos posibilidades de complicaciones, pero como dijimos, esto tiene un rápido alivio de la obstrucción. El paciente puede empezar a comer rápidamente, y como vamos a ver luego, existen diferentes tipos de score para valorar la evolución de este tratamiento. En pocos trabajos comparan la gastroyeyunostomía endoscópica con la colocación contra el bypass quirúrgico. En este trabajo, es un trabajo del grupo holandés de Peter Siersema, donde ellos seleccionaron 77 pacientes para el tratamiento con stent endoscópico. Pero acá fue interesante porque cuando se utilizan los criterios de ética para evaluar a los pacientes cuando se los randomiza, fíjense qué interesante, porque 38 pacientes no quisieron ser randomizados para cirugía y decidieron directamente ir a un stent. Eso también es importante cuando uno, no solo el equipo quirúrgico, en base a todos los hallazgos, ya sea radiológicos, clínicos, decide cuál sería la mejor paliación, sino que también es muy importante la opinión del paciente. De ahí se randomizaron 39 pacientes, y lo que ellos vieron fue que la ingesta de los alimentos mejoró rápidamente después de la colocación del stent versus la gastroyeyunostomía, y no hubo diferencias en la media de supervivencia luego en ambas ramas del trabajo. Este otro estudio
un estudio multicéntrico donde se ven distintos, un número importante de pacientes, 108 pacientes, a los cuales se los trató con stent duodenal. Acá figura, fíjense, el cáncer de páncreas como la causa más frecuente. Ellos vieron, hicieron un seguimiento de los pacientes a los 14 días, al primer mes, segundo mes, tercer mes y sexto mes, y los clasificaron de acuerdo a la escala GOS, que esta escala es una escala que evalúa del 0 al 3 la posibilidad de comer de la ingesta del paciente, siendo el 0 cuando no puede ingerir y el 3 cuando puede ingerir alimentos normales, digamos, una dieta general. Y ellos vieron ahí que prácticamente luego del tratamiento varió muy poco el score que tenían previo a la colocación del stent, y antes de decir que hubo una mejoría bastante interesante, pero esto también dependió del tipo de score, del tipo de paciente que tenía, de acuerdo al ECOG, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Algo interesante que se plantea en los grupos que tratan este tipo de pacientes es que una vez que este paciente fue evaluado este paciente tal vez tiene posibilidad quirúrgica, entonces este paciente va al quirófano, se hace una laparoscopía estadificadora, y fíjense ustedes acá una gran lesión pancreática que produce los dos efectos por los cuales este paciente comienza digamos, a manifestar los síntomas, la obstrucción biliar y la obstrucción duodenal. ¿Qué es lo que puede pasar? Y aquí aparece un gran capítulo de la endoscopía, que es la endoscopía en el servicio de cirugía. Es decir, este paciente no tenía una carcinomatosis peritoneal, entonces, y una obstrucción casi total digamos, de la luz. Entonces, se evaluó endoscópicamente intraoperatorio, y aquí fíjense ustedes una lesión que ocluye más del 50% de la luz, que obliga a trabajar en una forma bastante más incómoda de colangiografía retrógrada, pero se logró colocar una prótesis, es decir, en el mismo acto operatorio, tener la posibilidad de resolverle, si no es en forma quirúrgica, paliar directamente la obstrucción biliar, o si no lo podemos hacer por vía biliar, lo podemos hacer por vía endoscópica. Muchas veces esto nos permite reducir la morbilidad que tiene este tipo de lesión y así poder hacer la doble derivación biliodigestiva en un solo tiempo. El otro aporte importante que hace la endoscopía es la endosonografía para hacer la gastroyeyunostomía por endosonografía. Aquí ustedes pueden ver, a este nivel está la obstrucción, entonces uno avanza la guía con control radioscópico hasta poder insuflar un balón, luego con visión ecoguiada uno identifica ese balón y avanza una prótesis de aposición, como puede ser este stent tipo yo-yo, habitualmente con el que estamos trabajando, digamos, en este último tiempo es con el stent Axios. Entonces, avanzamos directamente con visión ecoguiada y desplegamos una prótesis, uno de los flags dentro del yeyuno y el otro dentro del estómago. Bueno, aquí hay un trabajo bastante interesante que compara la gastroyeyunostomía quirúrgica versus la gastroyeyunostomía con ecoguiada. Fíjense que tienen prácticamente los mismos resultados, salvo en la obstrucción recurrente, que fue mucho más en el grupo quirúrgico que en el grupo de ecoendoscopía. Y este estudio, un estudio multicéntrico, en donde estaba el Hospital Johns Hopkins, el Instituto Nacional de Cancerología de Tokio, este estudio demostró una eficacia y seguridad equivalente entre estos dos procedimientos. Este es un caso realizado por nuestra mentora, que es la doctora Cecilia Castillo,
que es un drenaje biliar, en donde no se podía hacer por CEPRE, y es interesante porque uno dice, bueno, está bien, lo podríamos hacer por vía percutánea, pero ya en la literatura existen muchos trabajos en donde la ecoendoscopía muestra una superioridad sobre el drenaje percutáneo. Bueno, aquí está, este es el caso. Un paciente de 64 años con un tumor periampular con invasión del duodeno. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo se identifica la zona para ver que no existan vasos interpuestos en la guía de punción. Aquí está la vía biliar absolutamente dilatada, este es el colédoco. Entonces, una vez determinado el trayecto, el camino que va a seguir la aguja de punción, entonces uno lo efectúa, se efectúa ahí. Posteriormente, lo que uno hace es, ahí está avanzada la aguja, entonces se contrasta la vía biliar para ver efectivamente, ahí está el colédoco absolutamente dilatado, se avanza la guía hacia proximal y posteriormente sobre la guía se avanza un stent. Habitualmente en estos pacientes que tienen este tipo de obstrucción están infectados estos pacientes, hasta en el 13% de los pacientes que pueden estar asintomáticos y solo mostrar dolor. Ese puede ser el síntoma guión, y como en este caso, este paciente con una colangitis, y fíjense ustedes cómo sale una cantidad importante de material purulento, brillante estudio realizado por la doctora Castillo. Bien, este es otro paciente que nos muestra ya, digamos, otro paciente realizado por el doctor Kenneth Bin Moller, también otro endoscopista de primera línea, muy conocido del doctor Claudio Navarrete. Este paciente donde nos muestra, donde corre un poco el límite de la endoscopía, y como vamos a ver ahora, fíjense, este paciente es un paciente de 34 años que fue sometido a un bypass, a una doble derivación quirúrgica, una derivación biliodigestiva y gastroenteroanastomosis, que posteriormente, 3 meses después, se ocluye. Entonces es tratado con un doble stent a nivel de la gastroyeyunostomía, ¿sí? Entonces se decide ahora, ya teniendo ocupado todos los espacios y con este paciente en un, digamos, estado general por un abdomen oclusivo, entonces se decide la colocación de un stent por vía transgástrica. Bien, es bastante interesante porque aquí utiliza la ecoendoscopía, avanzando una guía, aquí va por la cara anterior, hace una punción ecoguiada, por ahí avanza un balón de dilatación, y lo que va a hacer es dilatar la cara anterior del estómago y posteriormente avanzar para entrar a la cavidad abdominal. Ahí está en la cavidad abdominal, ahí está la fosa ilíaca izquierda. Entonces, todas las asas que se ven acá son las asas yeyunales. Entonces, lo que va a hacer es tomar con una pinza de cuerpo extraño y luego una de las asas, el asa yeyunal, y hacer una punción. Hacer un corte, luego, una vez que está ahí, uno avanza el stent axios, lo despliega, entonces eso le sirve como tractor para llevarlo dentro del estómago y posteriormente, digamos, liberar el otro dentro del estómago. Una vez que saca, digamos que extrae el delivery, solamente deja la guía, insufla un balón, y ahí ustedes van a ver cómo el balón ocluye. Entonces van a poder ver cómo queda la unión gastro-yeyunal. Es realmente un procedimiento avanzado que nos corre el límite de la endoscopía a otro lugar, y eso lo hace muy bien el doctor Bin Moller. Otra ayuda que nos da la ecoendoscopía es en los bloqueos del plexo celíaco,
como ustedes pueden ver acá, ahí está la aorta, este es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, este sería el espacio que uno debe utilizar para poder hacer el bloqueo, como lo ven ahí, de acuerdo a qué tipo de procedimiento uno va a hacer, va a utilizar silocaína o corticoides. Bien, lo que viene, y como siempre lo que viene tiene que ver con, como es en medicina, siempre investigando sobre otras patologías, uno encuentra en esos tratamientos la posibilidad de poder utilizarlos en otros tratamientos como es esto. Y es el tratamiento por imanes. Fíjense ustedes, este es un desarrollo en el cual se viene trabajando de varios años. Acá en el país, uno de los que trabaja en este desarrollo es un ex becario del centro de entrenamiento del doctor Navarrete, que es el doctor Rudolf Buxhaven. Fíjense qué interesante esto, porque esto está desarrollado para la cirugía bariátrica, pero es todo mínimamente invasivo, poder crear una unión entre dos partes del tubo digestivo con incisiones médicas. Creo que esto puede ser una puerta de tratamiento, una puerta que puede ser utilizada en este tipo, como para paliativo de este tipo de obstrucción. Bien, no quiero, ya para terminar mi conferencia, quiero decir como en este grupo somos todos del LAGE, realmente, pero hay un grupo, y siempre hay un término que se utiliza en nuestros países latinoamericanos, que son los pueblos originarios. Entonces yo quiero destacar los originarios, digamos, hay un pueblo originario que son los del Instituto Chileno Japonés de Enfermedades Digestivas, que ahí arrancó todo como la primera fase, porque eso siguió ahora como ahora, ahora es el nuevo Instituto Chileno, pero este es el antiguo. Tal vez muchos de ustedes no lo conocen, pero ahí ustedes pueden ver a uno de nuestros maestros, el profesor Kyoto Sakamoto, entrenando con su parte, digamos, con todo su material, el material endoscópico. Aquí ustedes pueden ver a varios ex becarios y participantes de este Training Center. No quiero dejar de agradecerle al doctor Navarrete y en esta gran marea endoscópica que ha generado todo el Training Center, no olvidar a uno de los endoscopistas que realmente, si estuviera ahora, sería uno de los miembros de este staff, que es el doctor Marcelo Bulino, que falleció hace muchos años, pero quiero siempre mantener su memoria, digamos, activa. Él ahora tiene 2 hijos que siguen el camino de la endoscopía y afortunadamente nos dejó uno de esos discípulos, que es el doctor Imhoff. Bueno, muchas gracias. Ha sido un honor participar en este panel de expertos.